Entonces, es decir, una familia debe pagar un recibo de acueducto, pero por pagarlo vencido le cobran un 5% adicional. Si en total debió pagar 96.600, el valor original del recibo era. Entonces, pues la cosa es muy sencilla. 96.600, bueno, en orden, uno normalmente debe empezar con el 100%. X va a representar el 100% de lo que tocaba pagar. Y 96.600 corresponde a lo que se pagó. ¿Qué fue lo que se pagó? Pues el 100 más el 5%, es decir, el 105%. ¿Ok? Y resolvemos esta regla de 3. Que sería esto por esto dividido entre esto. 96.600 multiplicado por 100 y dividido entre 105. Creo que esto daba 92.000, ¿no? La memoria no me falla. Era un ejercicio bastante simple, donde tocaba aplicar eh, porcentajes. El siguiente era el del Transmilenio. Dice, en Transmilenio, el 65% de los buses son articulados y el resto biarticulados. Además, se sabe que la mitad funciona con diésel, la quinta parte son buses eléctricos y el resto a gasolina. Si se sabe que hay 70 buses biarticulados que funcionan a gasolina, la cantidad de buses que tiene Transmilenio es. Pues aquí, lo más fácil, recuerden, habíamos visto que era, digamos que para entenderlo inicialmente, uy, no es muy posible. ¿Esto qué es? ¿Qué herramienta es esta? No, esto es lo que... Hacer una tablita donde podamos registrar esa información, ¿no? Para poderla entender. Un poco choneta, pero... una línea. Entonces aquí tendríamos, uy, no hice de más. Ay, sí, hice una de más. Ay. Entonces aquí tendríamos buses articulados y biarticulados. Esto me está sobrando. Y tenemos buses que funcionan con diésel, eléctricos y a gasolina. Dice que el 65% de los buses son articulados y el resto biarticulados, o sea que esta columna corresponde al 65% y esta, por ser el resto, pues sería 35%. De eso dice que la mitad funciona con diésel. Para esto sí es bueno hacer un dibujito que nos permita entender cómo van a quedar esas proporciones. ¿Ok? Dice que la mitad de esto funciona con diésel. Estoy solamente tratando de entender este pedacito. O sea que esta parte de acá funciona con diésel. Todo esto. Dice que la quinta parte son buses eléctricos. ¿Eso qué significa? Por Dios. Que esto
lo tenemos que dividir de tal forma que pueda seleccionar una quinta parte. Es decir, todo eso lo tengo que dividir en 5 partes. ¿Ok? 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Para poderlo establecer una quinta parte, lo puedo también escribir como 2/10 partes. ¿Ok? Una quinta parte es lo mismo que 2/10. ¿Para qué eso? Pues para poder fraccionar esto exactamente en partes iguales. Uno, 2, 3, 4 y 5. 2/10 son 2 partes de esto. Eso quiere decir que 2/10 serían esta parte de acá. ¿Ok? La mitad, ¿qué fue? La mitad que corresponde a un medio sería lo mismo que 5/10. O sea que sería este de acá. 2, 3, 4 y 5 hasta aquí. O sea que, conclusión, estos son los que funcionan con diésel, estos son los eléctricos y estos tendrán que ser los que funcionan con gasolina. ¿Ok? Así que en proporciones, esto corresponde a 5/10, esto corresponde a 2/10 y estos serán 3/10. ¿Listo? Y sencillamente podemos calcular nuestras proporciones. Entonces vamos a decir inicialmente que vamos a hablar de los que funcionan a gasolina. Entonces, si son 3/10, 3/10 corresponden a 70 buses. Entonces, eh, ¿cuántos buses corresponden a la unidad completa? Entonces ya sabemos que esto sería 70 multiplicado por 1 y dividido entre 3/10. Pues esta fracción fue en la que me la embarré porque esto me daría 700/10, 700 tercios. Era una cosa así, el asunto era que no me daba exacto. Bueno, y esos son los biarticulados que funcionan a gasolina. O sea que aquí tenemos todos los biarticulados serían 700 tercios. Lo que tengo que hallar es el total y sabemos que si el total es X, que corresponde al 100%, entonces 700 tercios corresponden al 35%. ¿Ok? Multiplicamos esto por esto y dividido entre 100. 35 por 700 tercios y todo dividido entre 100. Esto se va con estos ceros de acá. Sería 7 por 5, 35. Van 3. 7 por 3, 21. 21 y 3, 24. ¿Si estoy bien o no estoy bien, niños? Y si estoy bien. Pero aquí me quedarían tercios, ¿no? ¿Por qué digo yo que está mal? A ver, X que corresponde al 100% multiplicado por 1 es igual a 70, que corresponde al 35% por 3/10. Ah, no, es 70. Oigas,
está al contrario. Esto quedó al contrario. Aquí tendríamos entonces es 75 tercios por 100. 700 tercios por 100 dividido entre 35. Esta es la cosa. Y así es que lo estaba haciendo al contrario. Entonces eso quedaría 2000 tercios. Que invirtiendo las decimales quedaría como 666.66. Hubo quienes me escribieron 667 y otros que me escribieron 666. Pues ambos los di como correctos. ¿Ok? Entonces por ahí no había gran problema. Siguiente decía en un hospital se surte jabón antiséptico en un depósito para las operaciones de la semana. Después de realizar 20 operaciones quedan 7,5 galones de jabón y le quedan 6,75 galones después de haber realizado 50 operaciones. Esto es un problema de una función lineal. Entonces los puntos que debíamos tener era 20 operaciones, quedan 7,5 galones. Y con 50 operaciones quedan 6,75 galones. 6,75 galones. Entonces, si es un problema de función lineal, lo primero que tengo que hallar es la pendiente. La pendiente es igual a Y2 menos Y1. 6,75 menos 7,5 sobre X2 menos X1. 50 menos 20. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? Menos un 40. Quienes lo escribieran así, pues está bien. O en decimal, menos 0,025. La primera pregunta realmente dice, ¿cuál es el consumo? ¿Cuál es el consumo de jabón por operación? Pues precisamente es el valor que acabamos de hallar. ¿Ok? Pero en texto, si nosotros queremos dar la información, podemos decir que ¿cuál es el consumo de jabón por operación? Pues 0,025. O lo mismo, un 40avo. Sin el signo. El signo lo único que me está diciendo es, dentro de la ecuación, ¿qué está haciendo este término? Si está restando o está sumando. Es lo único que me dice. Pero para el problema es positivo, no negativo. ¿Ok? Para los que lo escribieron negativo, ojo. La segunda pregunta.
¿Con cuántos galones fue llenado el depósito al iniciar la semana? Eso es un valor inicial, por lo tanto corresponde al valor de B. Entonces, recordamos que es Y1, que podría ser 7,5, menos la pendiente, 0.025, multiplicado por X1, que da 20. Y si no estoy mal, esto daba 8. Lo que nos dice que fue llenado con 8 galones. Siguiente pregunta. En la semana se realizarán 150 operaciones. ¿Cuánto jabón le quedará al finalizar la semana? Pues lo que tenemos que calcular es una coordenada de punto. Voy a hacerlo un poquito más pegada para acá. Entonces, para eso debo armar mi ecuación. Sabemos que Y es igual a menos 0.025 multiplicado por X más 8, donde X va a valer 150. Que son el número de operaciones, más 8. ¿Quién recuerda cuánto da eso? $4.25. 4.25. O sea que al finalizar la semana quedarán 4.25 galones. No me acuerdo quién me escribió litros. ¿Para cuántas operaciones alcanza todo el jabón? Es la otra pregunta, o la última pregunta de eso mismo. Pues claramente, cuando haga todas las operaciones que pueda hacer, pues me van a quedar 0 litros, 0 galones, perdón. Entonces eso significa que 0 es igual a menos 0.025 por X más 8. El 8 lo paso allá a restar y el 0.25 a dividir. Y eso me da valor de X. Creo que son 320. Sí. Ok, entonces alcanzarían para 320 operaciones. Esto es todo con eso. Y queda un último punto que también es una función lineal. Y si una piscina se llena y luego de 5 horas se han llenado 875 litros. Entonces significa que en 5 horas 875 litros. Y después de 9 horas 1575 litros. Entonces calculábamos la pendiente, que sería 1575 menos 875 sobre 9 menos 5, ¿no? ¿Quién recuerda cuánto da eso?
175. 175. Si calculamos el valor de la pendiente, del intercepto, entonces sería Y1, 875, menos la pendiente 175 multiplicado por X1, 5, y esto da 0. Si esto me da 0, significa que el valor inicial es 0, por lo tanto, esto se puede trabajar sencillamente como una regla de 3. No necesito ponerme a hacer toda la función y todo el asunto. Por cualquiera de estos puntos ya puedo trabajar como una regla de 3. Entonces, la primera pregunta, bueno, ¿cuántos litros se llenan por hora? ¿Cuántos litros se llenan por hora? Pues eso era el valor de la pendiente, ¿no? Por lo tanto, aquí contestaríamos 175 litros por hora. Por hora. La segunda pregunta. ¿Cuántos litros tenía la piscina antes de empezar a llenarla? Esto es el valor inicial y ya lo habíamos calculado, que es 0 litros. Y la última pregunta, si toda la piscina se llena con 4200, si toda la piscina se llena con 4200 litros, ¿en cuántas horas se habrá llenado completamente? Vuelvo y repito, por ser una función que pasa por 0, 0, se puede trabajar como una regla de 3. Por lo tanto, yo digo sencillamente que si en 5 horas se llenaron 875 litros, ¿en cuántas horas se llenarían 4200 litros? Y sencillamente resolvemos como una regla de 3. 5 por 4200 dividido entre 875. Y eso da 24. O sea que X es igual a 24. En 24 horas se llenaría completamente. Me di cuenta que trabajaron fue con función lineal, pero no hay ningún problema, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, para ese caso, la función me diría que la cantidad de litros es igual a 175x, porque B vale 0. Y eso era toda la evaluación. ¿Alguna pregunta hasta ahí?